Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Ser Todólogos. Hoy estamos acompañados de Cristóbal Thompson, licenciado en Derecho En ciencia jurídica, ¿o no? Ciencias jurídicas y sociales. y Sociales. Claro, Ciencias jurídicas y sociales. una persona que supo escapar de mi terruño antes que yo. Todavía no le vamos a perdonar eso. Está en Santiago. ¿Cuánto tiempo lleva ahí ya? Llegué en junio del 2019 a Santiago. Así que... Ya, y ninguna intención de volver, ¿cierto? No, cero. Por ahora... Catastrófico. cero. Y eso, el Chile antes antes del despertar. Antes del despertar del país. Bueno, a todo esto, Thompson es un amigo que lo conocí en mi etapa más política e institucionalmente facha, pero que supo reinventarse en el tiempo, así que... Yo creo que el que se reinventó en el tiempo fue otro, pero te lo voy a dejar pasar. Ya, sí, en realidad tú seguido siendo como Yo estoy liberal, exactamente pero bueno, igual que hace varios años. pero nadie es perfecto. Thompson sigue siendo liberal, no les perdonamos la traición, se rindió ante la metrópoli, y aún así lo invitamos hoy en día porque... Esta vacación no tiene nada que hacer. Hoy vamos a comentar uno de los cuentos más conocidos de Edgar Allan Poe, que se llama The Mask of the Red Death, La Máscara de la Muerte Roja. Esto Poe lo escribe Poe escribe en el siglo XIX, ¿cierto? Y estamos describiendo una época, por la escritura es más bien de una época gótica, ¿cierto? Y describe que están viendo una pandemia, o sea, es bien ad hoc a la situación actual. Estamos en una pandemia que se llama la Muerte Roja. Cuenta que básicamente esta enfermedad mata a cualquier persona a la media hora de contagiarse, que es una enfermedad muy cruda, ¿cierto? Heridas en la piel, muere gente básicamente desangrada. Y en este contexto surge una persona, que en el cuento se refiere como el príncipe Próspero, un buen nombre saco, bien shakespeariano, y que se encierra junto con sus 1000 amigos, dice el texto, 1000 cortesanos, como dijo Pablo, se encierra en una abadía, con comida, con provisiones para sobrevivir, para escaparse de la peste. Llevan unos meses ahí, ya estamos en el pic de la pandemia de la muerte roja. Y el príncipe Próspero decide iniciar o lanzar un baile con máscaras, una mascarada, ¿cierto? Un masquerade ball. Con las excentricidades de la época, con músicos, con, bueno, Poe es super crudo, ¿cómo escribe esto? Músicos, habitaciones, colores, ¿cierto? Y acá empieza más o menos a desarrollarse. Esta es una historia súper corta, o sea, tiene ¿cuánto? 5 páginas, creo. 5 o 6 páginas. Entonces ya, una vez en este baile, Poe nos empieza a narrar que el príncipe divide la abadía en 7 habitaciones. Hay 7 habitaciones dentro de esta abadía, cada una con distinto color, con distintas decoraciones. Y durante todo esto, aparece una figura enmascarada. Una figura enmascarada que recorre las habitaciones, lo que causa el temor de los cortesanos. Y bueno, la furia del príncipe Próspero, que lo empieza a perseguir y da la orden de que se aprecie esta figura, como alguien osa interrumpir su tertulia, su jornada, hasta que se dan cuenta que una vez lo logran apresar, ya el lugar donde lo apresan es un poco importante, pero yo creo que esto lo podemos conversar un poco más adelante, se dan cuenta que no había nadie debajo de esta capa, y Poe termina diciendo que la muerte roja había ingresado a la habitación, y termina con la muerte, ¿cierto?, de todos los cortesanos y del príncipe Próspero que se trató de escapar de la pandemia. Eso es un resumen medio artesanal de esta historia, y yo creo que lo vamos a ir desglosando un poco. Primero, y acá dice que Pablo tiene varios comentarios. Estamos Así esperando es. saber de Pablo. Podríamos comenzar a hablar un poco de la figura de Poe, como decías tú, un poco de su pertenencia a la tradición gótica. Yo suelo asociar a Frankenstein y Shelley y esta un poco afición tan descriptiva de las cosas. A mí me gustó mucho el primer párrafo, además, yo tengo una bonita descripción de un poco lo crudo que es esta enfermedad. Y también el final es muy bueno, entonces muy bien el tema de la muerte. Como De la inevitabilidad de la muerte, claro. O sea, Poe es una figura bien entretenida. O sea, quizás Pablo me vaya a corregir un poco más adelante, pero ya estamos en el siglo... No, yo no sé nada de Poe, así que mis aprensiones son respecto al texto mismo, que yo no, la verdad no lo disfruté particularmente. O sea, no compartiste el estilo, ¿no? Pero Sí. discutamos el estilo, también es bien interesante. El Sí, estilo, no, el estilo una gótico. cosa de estilo. Vale, partamos por eso entonces. O sea... No, a mí me pareció que era un lenguaje muy rimbombante, muy superfluo en algunos aspectos, pero sin que hubiera una... No me gustó poéticamente hablando, porque algo puede ser superfluo, pero muy poético y muy bien hecho. Esto lo encontré un poquito como kitsch, como forzoso, no sé cómo explicarlo, pero no me gustó para nada el estilo. No... Yo lo siento muy americano. Ese es el tema. Las expresiones, la forma que dice
throw and foe y cosas así, y repite a veces algunas Nuevo expresiones. vocabulario. Por eso mismo me llamó la atención. En general, cuando uno lee algo que es más así, más decorado en cuanto a más rococó, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, con las palabras usadas. Y varias veces repetía palabras que hacía que se perdiera el ritmo del relato, no sé, no. La verdad no me gustó estructuralmente y artísticamente. Me gustó bien poco. Me quedé con una sensación como que no. Que algo que en general me pasa con autores de este tipo. No es el primer texto que me da esa sensación, como que no me convencen en general. No, Claro. yo insisto que ese es como el corte del romanticismo como americano, y también hay algo, obviamente, voy a sacar a Lovecraft porque ya era inevitable que hablar de Lovecraft. A Thompson le gustaba mucho También soy. Poe, pero yo... No, Lovecraft yo también soy muy fan de fanático, Lovecraft. o sea, no. Es tremendo. Y también tiene, yo siento de una manera distinta, porque Lovecraft tengo entendido que es muy posterior, entonces no está tan, de cierta manera, añejado, quizá Claro, o sea, como el estilo tan gótico, tan adornado, por ponerlo de alguna forma, tan quizá repetitivo, como decía Pablo, como Poe, pero no, a mí me encantó, lo discutimos un poco antes de comenzar a grabar, o sea, sí resonó en mí algunas de las expresiones o la forma de narrar algunas cosas. yo creo que tiene que ver con lo que mencionas tú, que esto es, que de hecho se relaciona con lo que dijo Pablo, que esto es literatura americana. O sea, yo en general soy harto más fanático de la literatura británica, que también se comenta harto en este podcast, ¿cierto? Pero Hay harto Shakespeare en Poe, además. tengo eso, entendido. sí, de hecho, también, por eso comenté, el especialmente. mismo nombre Próspero es shakespeariano. O sea, de ahí hay una influencia bastante poderosa, pero Poe, este cuento yo creo que es una manifestación muy clara de lo que es la literatura gótica, ya por lo mismo que es la descripción de las habitaciones, que eso es una de las partes centrales de la historia, el hecho que sea en una abadía, que eso ya por excelencia, esto es por excelencia en los escritos de esta época. Y bueno, el tema, o sea, Poe escribió en el siglo XIX, Poe murió a los 40 años, si no me equivoco. Y tuvo una vida como llena Y de tuvo una vida alcoholismo, terrible, o sea. toda la gente se le murió, no sé si drogas, pero... De hecho, se le murió todo el mundo y hay algo bien como llamativo de la muerte de Poe, que, o sea, Poe fue muy rockstar en su época con sus escritos, era conocido, pero él se hizo famoso, o sea, de todas maneras, después de su muerte, y en parte fue porque un entonces amigo de Poe, ¿cierto?, que se llamaba Rufus Griswold, después de que murió, escribió un obituario donde lo hizo Pauls, o sea, dijo que era un adicto al opio, que tenía conductas necrofílicas, que no sé qué le faltó decir, entonces después esto Poe pasó un poco al olvido, hasta que a mediados del siglo XX se redescubren estos escritos, se vuelven un poco al mainstream, ¿cierto? Como vuelven a leerse y se dan cuenta que en realidad Poe fue muy pionero en todo lo que fue misterio y horror. O sea, el mismo Conan Doyle dijo que fue Poe el padre del misterio, que, o sea, no podríamos tener... Claro, de la ficción de detectives. La ficción que de se escuchaba que detectives. es el padre de los detectives, de la investigación y... de ese género. O sea, Poe fue una figura que es difícil pensar lo que habría logrado si hubiera vivido más de 40 años. Que por lo demás su muerte tampoco está tan clara qué pasó. Y como dice Díaz, madre que se murió a los... Creo que 2 años tenía cuando se le murió la madre. Padre ausente, pasó por foster, drogas, de todo. Y de hecho algo que es bien... Que es una de las interpretaciones que se hace de este cuento en particular. Porque ya, este cuento, la interpretación más clásica es como un memento mori, ¿cierto? En la inevitabilidad de la muerte. Recuerda que vas a morir, no tienes forma de escaparte. Pero Poe, que es algo bien característico, Poe no era muy fanático del didactismo en la literatura. O sea, si la historia tiene una moral, Poe no te dice cuál es. Entonces esto da mucho, es algo muy similar a lo que pasa, me voy a adelantar a la referencia, algo muy similar a lo que pasa con lo que escribe Tolkien, que todo el mundo lo trata de llevar a su campo, ¿cierto? La alegoría. La alegoría de Tolkien, cuando Tolkien también era bien crítico. O sea, Tolkien es abiertamente contrario, anti-alegoría. ya, bueno, yo fui un poco más diplomático. O sea, pero no, Poe- a ver. Ojo que él distingue, no Sí. vamos a entrar en eso, pero él distingue en realidad porque dice que toda historia de cierta manera es alegoría de la verdad absoluta que es Dios. Pero claro, en el sentido de alegoría más burdo el término, en un sentido más profano, Pero claro, o detestaba sea, la alegoría. nunca mencionó que el anillo era el Estado, ¿cierto? Eso era yo, ¡Ah, ¿cachai? no era! No, Sauron no No. era el socialismo, sí, esa es tu interpretación. Yo pensé que Saruman era el servicio de impuestos internos. No, de hecho, la muerte roja, weón, era el servicio de impuestos internos, claro. O sea, Era el IVA. Por eso la muerte roja era el IVA, y No por eso importa. está arrancando. Pero era una invasión de impuestos al final del día, eso era. Totalmente. No era nada más Y que se eso. escondió, pero de todas maneras está ahí. Simplemente de el todas valor agregado se Lo graba. encontró, ¿cierto? Lo encontraron los impuestos.
No, pero Poe fue siempre súper, o sea, es súper contrario al diacritismo. Entonces esta historia tiene muchas interpretaciones distintas. Y algo que a mí me llama la atención es que también la misma enfermedad tiene muchas enfermedades distintas, o sea, muchas relaciones. O sea, hay harta gente que dice que esta es la representación de la peste bubónica, por ejemplo. Sí. Pero a mí me O la gusta tuber- más relacionarlo, personalmente, o sea, puedo estar completamente equivocado, que cuando Poe escribió esto, su señora, su esposa, estaba muriendo de tuberculosis. Y al igual que lo que nos pasó con Próspero, nunca cachó que se iba a morir. Ignoró un poco la mortalidad de la enfermedad. Sí, no, a mí aquí me interesa comentar un par de cosas que ya, como comentamos y adelantamos un poco, yo siento que el tema central es la inevitabilidad de la muerte. Yo partiría comentando un poco este tema, lo que decías tú, de Próspero, que parte con, uno, el tema de la prosperidad, que él siente que le da lo mismo que todo el resto de la gente se vaya a morir, porque él tiene suficiente plata como para esconderse y llenar las cosas de vino y orquestas y comida, Claro, y todo el y de tipo de hecho- entretenciones. Y entonces él cree que se salva de la muerte porque filo tengo plata que se muere la gente que está afuera. Claro. Entonces, dale, no sé qué quería comentar. No, que lo que muchas veces se pasa un poco por alto, porque es una historia muy corta que Próspero estuvo muchos meses encerrado en la abadía, entonces efectivamente logró escaparse de la muerte por un buen tiempo. Y por eso la historia llega como a su fin de manera muy abrupta. De la nada, pues uno cierra la puerta. Sí, es que ahí está el tema también, que de cierta forma ahí la muerte se presenta en dos tipos. El primero vendría siendo la plaga, que es algo externo, de lo que tú eventualmente te podrías blindar. Pero tú puedes eludir la plaga, pero no la muerte. Además, bueno, eso es lo que está representado con el tema de este reloj de ébano que está en la última habitación, no lo comentamos, pero Claro. hay 7 habitaciones que representan de alguna manera la vitalidad de la persona. Próspero, si no me equivoco, no sale de la habitación azul. habitación porque azul. siente que hay alguna especie de arrogancia sobre la muerte, que yo estoy por encima, la plaga no me va a tocar, porque yo estoy encerrado y tengo todo para poder encerrarme y listo. Esta figura misteriosa que aparece representando a la muerte roja parte en esta habitación azul, que es la habitación, si no me equivoco, al sector oeste de la abadía, Sí. y avanza Es la lentamente primera, ¿o por no? todas las habitaciones hasta llegar a la última habitación, que es una habitación roja, Negra Negra, con con unas luz, ventanas luz rojas. roja. como la sangre, un elemento muy central, de hecho se abre el color de la sangre. Y ahí es donde se descubre que esta figura en realidad era inexistente, o sea, no había nada debajo de esta capa. Y ahí cierra la historia. O sea, como Sí. dentro de esa interpretación, la figura atraviesa toda la vida, desde lo azul hasta lo rojo, que el azul por algún motivo siempre se asocia mucho con la vida, Nacimiento. el sobre nacimiento, claro, hasta la última de las habitaciones. Claro, y ahí está lo que te quería comentar, de que se entiende la muerte en dos facetas. Lo primero vendría siendo la plaga, que es un fenómeno físico que tú eventualmente podrías eludir, pero cada cierto tiempo está resonando el reloj. Todo el mundo pausa, paran, se incomodan, se miran. Hay una parte en la que dice que toma conciencia de que el pelo se le está poniendo cada vez más gris, que la piel se le está resecando. Entonces está esta otra faceta de la muerte de la que realmente nadie va a poder eludir, y que la prosperidad y la arrogancia que pueda llegar a tener Próspero por estar materialmente por sobre o económicamente por sobre del alcance de la plaga, en realidad es totalmente ilusorio. Y otra faceta que yo podría encuadrar un poco entre las dos caras de la muerte vendría siendo el tema de la enfermedad, que la enfermedad también, quizá esta plaga en particular no, pero la enfermedad u otro tipo de enfermedad no es posible eludir o no discrimina por la prosperidad económica, o si eres un rey o no eres un rey, o si quedaste fuera o quedaste dentro. Pues simplemente no discrimina, o sea, no hay nada que decir. Entonces eso quedaría como un poco entre medio entre la muerte por el tiempo y la muerte de la plaga. No, y ahí entramos en una de las cosas que históricamente a mí me encuentro muy interesante, no lo he estudiado por si acaso a fondo, solo lo he mirado de lejos, que es el tema del Danse Macabre. Que, Claro. no sé si ustedes saben, al final de la peste negra, la peste bubónica, que es la causa de la prosperidad europea, de hecho. Porque al matar tal cantidad de población, se estimaba, no tengo el número acá, pero me parece que era entre un tercio Cuarto de la y población. un cuarto de la población, una cosa así, o tal vez más. Bueno, pero mató una cantidad enorme de población. Eso es lo que permite el renacimiento y permite el surgimiento de la economía a base mercantil. ¿Por qué? Porque como había poca gente, había mucho trabajo y los sueldos subieron. Entonces es bien interesante porque cuando se hace la representación pictórica de esta masividad de la muerte, siempre salen los esqueletos bailando, no sé si lo han visto. Esqueletos bailando como la ronda. Y unos son reyes, otros son obispos, otros son papas. Y va precisamente por eso, o sea, Danse Macabre, el baile de lo macabro. La muerte va a alcanzar a ricos y pobres, al papa y al último de los plebeyos.
y nadie se puede escapar de eso. Y es un poquito lo que vuelve siempre en los tiempos de plaga. Y aquí, conectando con la columnocracia nacional también, es lo que critica Peña contra la Iglesia Católica durante todos estos meses de pandemia. De que es notable que en un país de herencia católica la Iglesia no haya existido en este tiempo en que la muerte volvió a ser el centro de nuestra vida y volvió a ser una realidad tangible que está ahí. Incluso si a mí por lo menos no se me ha muerto nadie cercano de coronavirus, por suerte. Pero la muerte por primera vez en mucho tiempo vuelve a ser un centro de la discusión. Claro, de lo público. Claro. De lo público, claro. Claro, está presente en todos lados, en el fondo. Y de hecho, volviendo un poco al tema de la enfermedad, aquí usted, de todas maneras, yo voy a tirar la piedra, pero ustedes quizás la recojan. Hay un crítico de Poe, o sea, un estudioso Poe, más que un crítico, que es Joseph Ropolo, que en su momento hay una colección de ensayos hablando de la muerte roja. Menciona que hay quienes asocian la muerte roja, la enfermedad, ¿cierto?, con el pecado original. Entonces que nadie se puede escapar de esto, como que todos los humanos lo portan. ¿Y esto en qué sentido? En que nunca queda claro de la historia si es que efectivamente esta figura era la muerte roja o si es que todos ellos se dieron cuenta que estaban enfermos y murieron por eso. Entonces por eso se hace este vínculo con el pecado original, de que finalmente todas las personas portaban este virus y que el virus decidía, o la plaga, y decidía cuándo manifestarse. Y nunca se les purgó. Ahí me pierdo un poco los términos, por eso me rindo ante sus conocimientos en esa materia. No, yo quiero, antes de saltar sobre eso, quiero comentar algo que había dicho Pablo. Que una de las interpretaciones también que he leído este texto es que el rey Próspero, o el príncipe Próspero, pasa a ser una representación de toda la época medieval y todas estas otras cosas que luego llegan a acabarse, no sé, como una especie de alegoría histórica más que otra cosa. Que la peste es un simbolismo de la peste negra matando la medievalidad. Eso, como una transición. Exactamente, como que llega a matar Perfecto. Todo ese viejo mundo. Que hizo lo posible por blindarse, por esconderse, y de todas maneras lo agarró de todas formas. La peste negra es un tema muy interesante porque culturalmente cierra etapas constantemente. Cierra el mundo antiguo la peste negra, cuando mata a toda la población italiana durante el gobierno justiniano, y eso es el fin de la ciudad. De hecho, la ciudad se acaba porque la población se reduce tanto que no es sostenible tener ciudades, y por eso la gente se vuelve hacia el campo, y ahí parte realmente la época medieval. Con la destrucción de la ciudad, aparte de las guerras góticas que habían venido justo antes. Acordémonos que Justiniano trata de recuperar el imperio y invade los reinos góticos instalados en Italia, y son unas guerras muy sangrientas que son procedidas rápidamente por la plaga Justiniano, que fue el primer brote que tenemos registro de peste negra. Y después también un segundo brote hacia finales o a mediados de 1800, que también en el oriente son un periodo de mucha muerte y que marca como el fin del periodo más clásico y el inicio del mundo moderno en el mundo asiático. Entonces es bien interesante porque la peste negra es, al menos a nivel histórico, la enfermedad más influyente, porque realmente ha marcado las sociedades por su brote. Es bien notable. Sobre lo que habías dicho tú, como un poco más vincularlo con una referencia bíblica o algo así, a mí me llama mucho la atención porque el relato obviamente es muy gótico, es muy oscuro, es muy gris, por ponerlo de alguna forma. Hace que se nos olvida que estamos dentro de una abadía. Sí, por la forma en que Poe usa el lenguaje. Que de hecho es símbolo clásico de la medievalidad. Entonces, da vía a muchas interpretaciones. A mí se me fue a mencionar cuando estábamos dando el resumen el tema del reloj. Pero sí, el reloj, algo que pasa mucho con los escritos de Edgar Allan Poe, y acá me salgo un poco del texto, es que yo no sé, Cristóbal, cuál fue el primer texto que tú leíste en su momento, Poe. Él fue The Pit and the Pendulum, que lo leí cuando tenía como 10 años y no entendía absolutamente nada. No, yo El corazón del autor, el típico. Ya, perfecto. Pero sucede que los símbolos de Poe, o las figuras de Poe, se usan mucho en la literatura, en las películas, en los relatos de terror, sin saber que son símbolos de Poe. Claro. Necesariamente. Claro, sí, fundaron toda una tradición, que lo estamos comentando antes. Aparte que en ese siglo, claro, trata sobre una persona que despierta en la Inquisición, condenado por la Inquisición, y lo terminan salvando los franceses, una cosa así. Sí, hay mucho como no sé si usar la palabra simbolismo, pero hay mucho simbolismo de Poe, ¿cierto? No sé si usar la palabra simbolismo, pero simbolismo. Pero simbolismo totalmente. Es que no me gusta tanto el término, pero hay mucha influencia de Poe en todo lo actual, sin que la gente lo asocie necesariamente a un autor, principalmente porque recién ahora no sé recién ahora, pero recién en el siglo XX se valorizó un poco la pega que hizo Edgar Allan Poe. O sea, yo creo que el poema más famoso por lejos del Cuervo, y esto ha tenido
manifestaciones, o sea, incluso en Los Simpsons. A ese nivel ha llegado. Sí, totalmente. Yo siempre he sentido a Poe muy gringo, como muy americano. Es que fue el rockstar en su El momento de la gringo literatura antiguo, americana. además, el gringo siglo Sí. XIX, o sea, como old money, como. No sé cómo ponerlo. Claro que a mí me pasa que en general yo no soy muy fan de la literatura gringa en general. O sea, lo único gringo que me gusta así harto es... Pucha, T.S. Eliot, que es más inglés que gringo a fin de Sí, cuentas. yo no lo cuento como. Sí, o sea. Pero yo iba a tomar la piedra que tiraste hace un rato, Thompson. El tema del pecado original. Gracias. Es muy interesante esa idea, porque, al menos en la tradición cristiana, el pecado original es la causa de la muerte. Volviendo al relato bíblico del Génesis, Dios le dice, bueno, ustedes pueden comer de todos los árboles, menos de ese que está allá, que es el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Y qué es lo que le dice Satanás, la serpiente, a la mujer? Le dice, no, es que no quieren que coman porque si ustedes conocen el bien y el mal, serán como dioses. Porque serán capaces de conocer lo que es bueno y lo que es malo, y por lo tanto tener poder sobre lo que es bueno y lo que es malo. Y al comer eso, y al desobedecer a Dios, hacer un acto que es malo, pierden la capacidad de vivir eternamente. Y entra el pecado en el hombre a través de ese pecado. O sea, entra, perdón, la muerte a través del pecado original, que mancha todo el género humano. Entonces, es bien interesante porque la idea de pecado y la idea de muerte, al menos en la tradición occidental, están íntimamente ligadas. Que es algo que comenta Scruton, de hecho, en uno de sus textos. De que el primer acto que hace Adán y Eva cuando descubren el pecado y descubren la muerte y pasan a ser sujetos de la muerte, es precisamente poder empezar a ver al otro como un objeto, y por lo tanto nace el pudor, se cubren. No sé si te acordáis de ese texto, de esta Sí, parte sí, de Soul of the claro. World. Entonces hay una intimidad en el pecado original que hace de cierta manera al hombre. Podríamos decir que Adán y Eva, con anterioridad al pecado original, el hombre en su estado perfecto, en su estado más puro, pero asimismo es radicalmente distinto al hombre que nosotros conocemos, al hombre que nosotros somos, que es un hombre que por su naturaleza es caído. Es perfecto, pero su naturaleza perfecta, buena, creada por Dios, ha sufrido una caída originaria. Y eso es lo que se sujeta por la muerte, precisamente. O sea, porque somos caídos, podemos morir. Antes de eso no había muerte. Y esa es la soberbia que Claro. está presente en las formas de Próspero, o sea, hasta el final, De hasta que Próspero, ya claro. encara a la muerte roja, muerte nido y esas cosas. Es muy Cuando sí interesante. encara la figura, Sí, claro. es muy interesante ese arquetipo en general. Yo voy a sacar otra vez, pero también se habla de Tyrell en Blade Runner, que todo parte porque él quiere también ser un dios en el sentido de construir un... Te falta la referencia Taxi Driver, estamos al otro lado. Oye, a todo esto, no, el American Psycho, a todo esto, una de las gracias que tiene Todd Thompson es que comparte mi afición por American Psycho, así que ahora somos dos contra uno película. ahora, es tremenda película. Rayos. No, está ahí otro. Lo siento, Pablo. Yo en eso estoy de acuerdo con Cristian. algo en lo que tenga razón mi tucán. ¡Ay, es terrible! No, pero si yo no tengo nada contra esas películas. A mí me han gustado. No comparto el fanatismo, son buenas películas. Son muy buenos. Si mal no recuerdo, creo que en mi Twitter todavía tengo una foto de American Psycho. Lo voy a revisar. Bueno, ya lo hemos comentado antes, pero la idea de la soberbia de intentar escapar de la muerte es de hecho uno de los sentimientos originarios de la literatura. De todas No hay maneras, que olvidar la épica de Gilgamesh, que es probablemente la obra literaria más antigua de la que tenemos claro. constancia. Es precisamente la historia de Gilgamesh tratando de escapar de la muerte. Y está constantemente esa tragedia de que no importa qué tan grande, no importa qué tan poderoso, no importa qué tan soberbio, no importa qué tan glorioso seas, no puedes escapar de la muerte. Es que por eso me gusta tanto la segunda capa que tiene la muerte en el texto, porque todo trata sobre la muerte roja. Pero el texto está transversalmente diciéndote como ya, incluso aunque sobreviva la muerte roja, incluso aunque funcione el plan, incluso aunque todas estas otras cosas, está el reloj ahí atrás. Y está sonando y recordándote que el tiempo va a llegar y no hay muro que te esconda de la muerte por el tiempo. O sea, de hecho, eso es lo otro. O sea, esta abadía que los estaba protegiendo de la plaga finalmente se convirtió en la cárcel que lo encerró con la otra cara de la muerte. Porque tampoco, o sea, en el último párrafo, tampoco te dicen, o sea, no es específico que mueren por la plaga. Solo dice que mueren y se hace referencia a que la muerte roja estaba en la abadía, o que estaba su presencia. Pero la última referencia es al reloj y que la muerte roja finalmente, la plaga, tuvo dominio sobre todos. Pero no nos vuelva a describir como esto de estaban sangrando por los poros, no es tan crudo como los primeros párrafos del texto. Entonces,
La figura del reloj es espectacular. O sea, yo igual me quedo con eso, harto más que con la figura de la plaga. Completamente. Y es bien interesante porque una lectura más cristiana del texto sería. Bueno, yo creo que por eso no impacta tanto, pero como para un católico no es tan terrible en el sentido de que la abadía sí termina por salvarte Claro. de todo esto. O sea, Claro. después de todo, la muerte a la luz de la religión es muy distinta como de lo crudo que lo transporta, o sea, que lo transcribe, o sea, lo escribe Poe. O sea, como que no está ese consuelo en Poe. Ahí hay todo un tema, porque yo no sé si Poe era creyente, cristiano o algo. Por el tiempo en el que vivió debe haber sido al menos formalmente creyente, porque si no las cosas eran más complicadas. Tenía un problema. Claro. entonces. Bueno, aunque no tanto, porque Estados Unidos en los 1800 uno igual podía ser agnóstico o ateo y no creo que tuvieran funado. Poe funado. Pero es interesante porque la última sala, aquella sala que representa la muerte, no tiene ningún atisbo de la esperanza. No hay esperanza en ello, es una sala oscura, con un color sanguinolento constantemente, con un reloj macabro al fondo, donde la gente no entra. Donde la gente trata de esquivarla, trata de evitarla. O sea, Por eso, finge que no existe, ¿no? Y el reloj está ahí recordándole Claro. cada cierto tiempo como... como existe. el reloj para mí es Sí. la imagen perfecta del... recuerda que vas a morir. Sí. Que él lo mencionó Thompson al principio. La clásica historia de, Memento claro, Mori, Memento claro. Mori, el general romano triunfante con la cara pintada de rojo, que era el color de los dioses, montando con un carro y trayendo la multitud de esclavos, esclavas, mujeres y líderes enemigos que van a sacrificar en la roca en la ciudad eterna de Roma, con un esclavo, que es precisamente el hombre más bajo de todo, recordándole a la oreja constantemente: te vas a morir. No importa que eran gloriosos en este momento, tú te vas a morir. Entonces, claro, ese reloj que suena cada una hora, en este caso no cada 2 segundos, ese recuerdo brutal de la muerte, pero precisamente no está esa idea de la muerte como una liberación o la muerte como una redención o la esperanza en la muerte, sino que solo como la tragedia absoluta de la muerte, en algún grado un nihilismo ante la muerte. Y eso es muy gótico también. Claro. Claro, Eso. Y aparte, la muerte vista de esta manera tan cruda, ¿cierto? Es en parte la muerte por la plaga, por la enfermedad. Pero el reloj quizás no representa la otra cara, la que dices tú. No a los cortesanos, ¿cierto? No a los que están encerrados en la abadía. Pero nosotros los lectores, como recordando la otra faceta de la muerte. O sea, eso es, las dos formas de verlo es bien llamativo. claro. Y de hecho, y esa concepción de la muerte... Ahora que estamos en pandemia, Sí, ¿cierto? po, especialmente en pandemia. Pero, y eso al punto último que quería llegar, que es que esta concepción de la muerte como esta tragedia absoluta es un sentimiento extremadamente moderno. No es que no haya existido antes, pero antes siempre había un elemento que daba una significación a la muerte, ¿ya? En el mundo clásico esa significación fue primero la gloria, bendito aquel héroe que muere en gloria, y que es muy notable de nuevo en Homero, que cuando los héroes se enfrentan y se van a matar uno a otro, siempre tienen como una especie de invocación ritual antes de pelear, que dicen como: vamos, crucemos el acero para que o yo te dé gloria a ti o tú me des gloria a mí. En el fondo, para que me mates, y al matarme me está dando gloria. De cierta manera, la muerte cristaliza la gloria del guerrero. Después la medievalidad Basado. y el fin de la antigüedad, la muerte tiene un sentido porque hay una visión un poco escatológica. El clásico, ya lo mencionamos hace un rato, no sé si antes de grabar o no, del sueño de Cipión en Cicerón, que aquellos que fueron virtuosos ni siquiera la muerte los podrá destruir y subirán con los ancestros a vivir en la Vía Láctea. Después la medievalidad, en que la muerte obviamente tiene un cariz cristiano, por un lado, y por otro, la muerte del caballero. O sea, la muerte del caballero es una muerte bella, es una muerte épica y que trae premio de cierta manera a la vida. Que de alguna forma la muerte te inmortaliza. Claro. Eso no pasa en la literatura gótica. De hecho, yo creo que es lo que dice Cristóbal, que es un rasgo muy característico en que se asocia la muerte con la putrefacción, con la cara más... Claro, Con el No tanto decaimiento y la gráfico, pero oscuridad casi termina. con la muerte con cadáveres más que con lo que hay más allá, o lo que podría haber más allá. y por eso mismo es muy moderno. Es extremadamente moderno. Claro. Sí, totalmente. Porque es totalmente antropocéntrico. O sea, los valores que van más allá, los principios, Dios, lo que sea, ya no es relevante. Lo que es relevante es que tu carne se va a descomponer. Y que vas a morir de la forma en que vas a sangrar de los poros y no te puedes arrancar de esto. Y esa es tu muerte. Claro. Sí, no, y está justo ese juego de palabras al final cuando habla de que ahora todo será decaimiento, oscuridad y putrefacción. Es una descripción totalmente física de la muerte. Hay un poco una tragedia desconsolada también, en un sentido más subjetivo, pero se acaba ahí. Pero muy poco. Sí, de hecho, algo que
menciona en este último párrafo es que una vez que se revela esta figura y que mueren los cortesanos, el reloj para. O sea, el reloj muere con ellos. Claro. No, eso es creo que- súper bien. No me había The notado. Life of the Ebony Club went out with them, creo que si no me acuerdo, pero como con el último cortesano muere el reloj también, o sea, ahí queda la muerte y en eso quedamos, o sea, quedan los cadáveres y no hay nada más. Y de hecho, Interesante. Aquí termina. estas distintas interpretaciones de la Por muerte eso. yo las veo muy reflejadas en la doble muerte que fue coetánea de El Quijote y don, ¿cómo se llama el verdadero nombre? Alonso Quijana. El final del Quijote es notable en ese sentido, en que él está en la cama muriendo y Sancho le dice como, pero ¿cómo va a morir usted? ¿Cómo vamos por más aventura? Y él no, pues él no muere el Quijote muere antes. Lo épico, lo glorioso, muere en su mente. Y la persona misma física muere en la cama de una forma bastante cristiana en algún grado. O sea, de hecho, la muerte del Quijote es una muerte que es muy bonita, muy apacible. Curiosamente, muriendo el caballero, muriendo la leyenda, tiene una muerte bastante cercana a lo que es el concepto cristiano de muerte. Claro, pero aquí ya estamos hablando de la muerte biológica, secas, o sea, estamos hablando de el cese de casi que la definición jurídica, como el cese de las funciones biológicas Claro. y hay que hablar. Notable referencia. Eso estaba pensando, que en realidad a nosotros... A ver, Referencia penal, no sé si fue de grado. no, ya me voy de este podcast. No, mentira. No, pero totalmente, o sea, resuena mucho más en el espíritu de nuestra época este sentido de muerte de Poe que cualquier otro que sea mucho más clásico. Hace poco vi una persona, bueno, un tema un poco más oscuro, pero básicamente pensaba como en la pérdida de un amigo. Y decía, reflexionaba, todo esto en internet por si acaso, y reflexionaba como que lata que mi amigo no alcanzó a ver Avengers al final, que lata que mi amigo no alcanzó a consumir este juego, que lata que mi amigo no alcanzó a hacer esto, ¿cachai? Eran solo experiencias de consumo. Y lo encontré totalmente tétrico, a pesar de que para él era un consuelo, ¿cachai? No, claro. Eso por un lado, y lo otro es que claro, eso también, el reloj suena para nosotros también, fuera del texto, o sea, nos alcanza o no nos alcanza el coronavirus, el reloj sigue haciendo sus pausas. El reloj sigue incómodas, sonando, claro. o sea, la plaga va a pasar, la pandemia va a pasar, y el reloj va a dejar de sonar con la pandemia ahora, en un año más o en 90 años más, no sabemos, pero eventualmente va a dejar de sonar. No, y yo que estuve de cumpleaños un par de días. No, en tú ya realidad. tenés como 90. Sí, por tú ahí. estás viejo. Sí, ya te estoy alcanzando. Man. Bueno, pero claro, también los cumpleaños y el año nuevo sirven para un poco pensar en eso, que te vas a morir, o sea, el tiempo no está parando. ¿Cachai? Te alcanza la pandemia, no te alcanza la pandemia, tengáis más salud, no te hayas accidentado. No hay muro que le esconda el tiempo. Yo creo que esa, en parte este cuento, esta historia, uno lo lee muy distinto dependiendo de la concepción que tenga de la muerte o de lo que hay más allá. Ah. O sea, claramente la interpretación de Pablo es distinta a la mía, es distinta a la de Cristóbal. Y quizá una persona atea completamente lo va a leer como lo peor que le podría pasar a cualquier persona, o sea, morir, ¿sabes? Claro. No... O peor todavía, Por eso yo quizás creo que no me vea gusta nada. tanto desde chico. Vea un fenómeno, ¿Ah? o peor todavía, quizás algún Quizás no tiene algún nada. materialista, claro, Natural. pues, Un favor, sí, listo. se descompuso un estado complejo la materia, pero no hay nada allá, o sea. O la lectura contraria, de que no muere realmente, sino que simplemente cambias de forma. Claro, partiendo porque nunca estuviste vivo, yo creo, pero. Claro, por el discurso Pero- medio entre cientificista y New Age, que es como un concubinato medio curioso, pero bastante común hoy en día. Entre el yoga y el budismo, y que soy espiritual pero no religioso, y que somos todo energía y la madre tierra, pero al mismo Claro. tiempo solo creo en la ciencia. Y tampoco entiendo la ciencia, es un. Es un fenómeno extraño. Yo creo que. A mí me agrada que Poe esté viendo un resurgimiento en la popularidad, pero no sé si. No sé cuánto va a pasar hasta que pidan cancelarlo. por algún motivo. Bueno, No, pero tuvo que haber ya- pasado. a todos nos van a cancelar. La ¿Ah? única certeza en este mundo es los impuestos, la muerte y la cancelación cultural. La cancelación. O sea, el reloj de cuánto te van a Claro. funar. No sé, yo al menos no he pagado impuestos desde el 2005. Espérate, el servicio de impuesto interno me está tocando la puerta. Ya viste lo que le pasó a Próspero tratando de arrancar del Estado. No, que leí El Señor de los Anillos y dije, no, sorry, no le pago más. Pero si el- En cualquier caso, la mejor narración y yo creo la mejor concepción moderna de la muerte, o que yo he leído al menos, siempre va a ser la de Miguel de Unamuno, que es notable, tanto en el sentimiento trágico de la vida, como en la breve entrevista de el final de Niebla entre, ¿cómo se llama el protagonista? Augusto, ¿no? Sería interesante comentarlo. Ese hay que No, comentarlo, pero esa frase final pero de rápido. tú morirás, Dios dejará de soñarte, es simplemente brillante, porque es la desesperación máxima del hombre que quiere buscarle un sentido más allá a su vida, pero que todo el mundo le dice, dejarás de existir, como te vas a acabar.
hasta aquí llegamos. Claro, y es muy notable porque es esa sensación como de existencialismo, de deseo existir. Más que el nihilismo que se ve un poco más en Poe. Poe es una aproximación como resignada. Mientras que De todas maneras. la visión humana es justo lo contrario, una visión de desafío. Es como, yo no quiero esto, por mucho de que pareciera ser que es así, yo no lo quiero y yo reniego de esto constantemente. Es bien notable, porque muestra las dos sensibilidades modernas.